Muy bien, hoy vamos a iniciar el tema de gluconeogénesis. La gluconeogénesis básicamente es el inverso de la glucólisis, pero variando en ciertos puntos. Ni sí ni no, ¿verdad? Entonces, en ciertos puntos sí, en ciertos puntos no es lo mismo que el inverso de la glucólisis. Gluconeogénesis, como su nombre lo dice, génesis, formación, neo, nuevo, gluco de glucosa, o sea, formación de nueva glucosa. ¿A partir de qué? Principalmente es a partir de aminoácidos, puede ser de lactato o glicerol. Más adelante lo vamos a ver como tal. Pero lo que quiero que ustedes vayan entendiendo en este momento es que la gluconeogénesis es sumamente importante. Por ejemplo, en muchos organismos, en muchos pacientes que han pasado por un esfuerzo físico demasiado o prolongado o demasiada intensidad, o también en personas que no han ingerido ningún alimento en un periodo de tiempo determinado. La gluconeogénesis es un proceso metabólico que las células, que los organismos poseen para liberar glucosa a la sangre, y que los órganos de mayor importancia que necesitamos que ellos consuman esta glucosa para poder generar energía, la capten y la puedan utilizar, puedan generar energía a partir de ella. ¿Quién es el órgano rector de la gluconeogénesis? Es el hígado. Ya vamos a ir viendo prácticamente todo eso, ¿verdad? Es como ir como en inversa de lo que hemos visto en vez de una oxidación, vamos a formar en sí, tenemos que formar carbohidratos. En este caso sería un carbohidrato, en particular glucosa. Y acá ya para dejárselo más definido, ¿verdad? Que es nada más la gluconeogénesis, es un proceso bioquímico mediante el cual se sintetiza glucosa a partir de precursores que no vienen de carbohidratos, como cuáles les había mencionado. Los tres básicos e importantes son podemos generar nueva glucosa a partir de aminoácidos, de lactato, que si se recuerdan lo vimos en la glucólisis anaeróbica, que es el producto final, y el glicerol. También podemos sintetizar a partir de ellos, podemos sintetizar glucosa, ¿sí? Es una vía, como les mencionaba, sumamente importante en pacientes de hospital que no han podido darle algún tipo de alimentación. Por eso es que si no se les puede dar alimentación de un tipo, por ejemplo, por forma oral, hay nutrición parenteral para que no se llegue un paciente a este punto. Hoy en día existe mucho, muy famoso el hacer algún tipo de ayunos, ¿verdad? Esto de los ayunos viene de centenares, de hecho milenios de años atrás. En muchas religiones se lleva a cabo algunos tipos de ayuno. Existe ya evidencia científica de los beneficios para un determinado grupo de personas. No es para todos, ¿verdad? Pero sí existe un beneficio. En ayunos se genera gluconeogénesis, y a la vez de que se genera gluconeogénesis, no solamente se puede estar llevando a cabo la glucólisis, gluconeogénesis, beta oxidación, que más adelante lo vamos a ir estudiando poco a poco. Gluconeogénesis, miren, síntesis de glucosa a partir de compuestos diferentes de la glucosa, lo cual dijimos que son aminoácidos, lactato y glicerol. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Muy bien, vamos a hablar un poco con respecto a los sustratos gluconeogénicos. Tanto el glicerol como el lactato, obsérvense como parte de la glucólisis. ¿Se recuerdan? El lactato era el producto final de la glucólisis anaeróbica del piruvato. ¿Se recuerdan? Se reducía y formaba lactato. El glicerol lo podríamos ver estructuralmente. Si quieren, vayan a ver la clase de glucólisis, pueden verlo en fosfato de dihidroxiacetona.
esa forma es muy parecida a la del glicerol y puede utilizarse para entrar en diferentes puntos de la glucólisis y sintetizar nuevamente glucosa. Ojo, esto de la gluconeogénesis es cuando andamos en ayunas, por ejemplo, o en un ejercicio intenso, en primeros periodos se lleva a cabo esta gluconeogénesis. Ahora, los aminoácidos, lo que se utiliza de los aminoácidos son la base carbonada de estos aminoácidos, se puede tomar para sintetizar, por ejemplo, piruvato y comenzar a llevar a cabo la gluconeogénesis, ¿sí? En contra, ya vamos a ver los puntos claves que tiene que saltar diferente la gluconeogénesis a la glucólisis. Ahora, una pregunta termodinámicamente bastante lógica que se puede hacer es: ¿podemos sintetizar glucosa a partir de los lípidos? A partir por ejemplo, de ácidos grasos. Y la verdad es de que ya vamos a ver de que termodinámicamente es prácticamente imposible. Quienes hacen esto son las plantas, nosotros no, ¿verdad? Entonces de lípidos no podemos sintetizar. Los sustratos gluconogénicos son aminoácidos, glicerol y lactato, ¿sí? De los lípidos, la descarboxilación del piruvato es fisiológicamente irreversible, y esta es la explicación por qué los lípidos no podemos. Ya lo vamos a ver con datos y con valores como tal para que vayamos entendiendo. Los órganos donde se lleva a cabo principalmente la gluconeogénesis, el órgano rector básico es el hígado, ¿sí? Donde se lleva a cabo la gluconeogénesis en condiciones bastante extremas de un ayuno demasiado prolongado, un ejercicio demasiado intenso, ya podría incluir también los riñones. También tienen toda... ¿Qué significa esto? ¿Por qué solo estos dos órganos? Porque solo estos dos órganos tienen el aparataje enzimático necesario para llevar a cabo la gluconeogénesis, ¿sí? También se lleva a cabo, miren, en el cerebro, en el músculo, en eritrocitos, pero en mucha menor medida. Los órganos rectores básicamente es en hígado, que es el básico, es el principal, y luego sería el riñón. Y luego los demás, pero serían en muy baja proporción. Bueno, si se dan cuenta, la glucólisis va de esta forma. La glucólisis lleva la glucosa llega, se degrada por los 10 pasos anteriores. Quiero que vayan a revisar cada uno de los pasos, cada una de los cambios estructurales que sufre la glucosa, las enzimas que van ahí. El piruvato llega hasta piruvato, y de piruvato, si no hay oxígeno, llega a formar lactato, ¿sí? Esto es glucólisis anaeróbica, ¿sí? Hasta acá es aeróbica y hasta acá es anaeróbica. Ahora, del lactato, ya dijimos que el lactato es uno de los sustratos gluconeogénicos. Este lactato puede ir desde lactato a piruvato y de piruvato a glucosa. No exactamente, ¿verdad? No exactamente, es ir al inverso de la glucólisis. Tenemos pasos que vamos a ir saltando. Muchos pasos, son exactamente 3 pasos, de 3 a 4 pasos, que hay que entender para que son diferentes a las de la glucólisis. Si se recuerdan, anteriormente vimos 3 pasos, yo les mencionaba 3 enzimas que regulan la glucólisis, y veíamos las 3 enzimas que regulaban la glucólisis y veíamos que eran reacciones irreversibles termodinámicamente bastante negativas. Les mencionaba por el delta G, si se recuerdan, ahí estábamos estudiándolo, y esos pasos, justamente esos pasos de glucosa 6-fosfato, ¿verdad? De fructosa 1,6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato,
y de fosfonol piruvato a piruvato. Esos pasos, si se recuerdan, son clave para la gluconeogénesis y ya los vamos a ver. Muy bien, vamos a ver un poco con respecto a este esquema. Nos va a determinar la comparativa entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Si se dan cuenta, acá está la glucólisis en anaranjado, en celeste está la gluconeogénesis. Entonces, si se dan cuenta, existen pasos en común y pasos que no son tan en común. Ojo, ¿cuáles? Aquí les podría preguntar un ejemplo. Escriba una o seleccione una enzima clave de la gluconeogénesis. Por ejemplo, las enzimas clave de la gluconeogénesis son la glucosa 6-fosfatasa. Esta es una enzima que es muy activa específicamente en hígado, ¿verdad? La fructosa 1,6-bifosfatasa, la fosfoenol piruvato carboxinasa o carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa. Son cuatro enzimas sumamente importantes. ¿Por qué son sumamente importantes? Si se recuerdan, yo les mencionaba siempre allá en glucólisis, estas eran las que regulaban el ciclo de la glucólisis. Les mencionaba las tres: la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. Esos eran las enzimas que regulaban, y les mencionaba la básica que regula mayormente la glucólisis es la fosfofructoquinasa. Y justamente en esos puntos que se lleva a cabo, si se dan cuenta, ahí, como son termodinámicamente irreversibles las reacciones, necesitamos tomar una vía alterna. Entonces se utiliza otra enzima diferente a la que ya estaba utilizando para poder llegar a glucosa. Fíjense bien, cuando llega a glucosa 6-fosfato, desde lactato, desde aminoácidos, desde glicerol, llega a glucosa 6-fosfato, justamente ahí actúa la glucosa 6-fosfatasa quitándole ese fósforo. Y yo les mencionaba, una de las formas que hace la glucólisis para señalar lo que se lleve a cabo la degradación es la glucosa 6 cuando lo fosforila. Cuando le quitan el fósforo, esa glucosa puede salir del órgano y puede entrar a sangre e ir a ser utilizado por otro órgano. Un ejemplo, el músculo, ¿verdad? Lo puede utilizar también. Entonces eso básicamente, ¿verdad? Que vayamos entendiendo las enzimas claves, que son 4 en la gluconeogénesis, y por qué se están utilizando, porque está justamente en los pasos que era termodinámicamente irreversible las reacciones. Miren acá, solamente para que vayan viendo, acá hay la continuación, ¿verdad? Es la continuación, y justamente estas son las tres porciones donde quiero que se centren y tengan mayor énfasis. Ahora acá, lo que podemos ver acá son los pasos de la glucólisis que son fisiológicamente irreversibles. De la glucólisis, acá lo que les mencionaba anteriormente, solo para volverles a colocar, miren, aquí está el delta G, es mucho más alto, y justamente en estos tres puntos, y por lo tanto en esto sí se puede en esto sí se puede llevar a cabo en contra, ¿verdad?, de la glucólisis, pero en estos puntos no. ¿Por qué? Por la energía de activación demasiado negativa y grande que se encuentra acá. Entonces son reacciones irreversibles. Y acá solamente para que vayamos observando también desde el punto de vista de la energía de activación, si medimos la energía de activación y podemos observar acá, la glucosa tiene una energía de activación determinada. Luego la glucosa 6-fosfato va a tener, cuando pasa a glucosa 6-fosfato, va a tener otra energía de activación. Yo les iba mencionando allá en la clase de glucólisis, le iba colocando el valor de cada delta G que íbamos teniendo.
pero solamente es para que vean la diferencia energética y por qué en esos puntos donde tiene una gran diferencia energética es donde necesitamos que exista una enzima alternativa para poder llevar a cabo la reacción en forma contraria, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Después pasamos a gliceraldehído 3-fosfato y también a fosfato de dihidroxiacetona, lo que les mencionaba. Este se va al gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato y el 3-bifosfoglicerato, este pasa a 3-fosfoglicerato, se desfosforila y hay una mutasa, ¿verdad? Y forma la 2-fosfoglicerato. Luego pasa a fosfonolpiruvato y miren, pasa a piruvato. Ahora, veamos dónde existen las mayores diferencias energéticas. Está acá, acá y acá. Si se dan cuenta, aquí está el lactato, ¿verdad? Pero observen acá. Glucosa 6-fosfatasa, miren. Necesitamos una enzima diferente acá, que va para hacer la gluconeogénesis, sería la glucosa 6-fosfatasa. Aquí sería la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y acá serían dos enzimas más, lo que les mencionaba nuevamente, las enzimas claves aquí para la gluconeogénesis. De ahí todas las enzimas que se utilizaron en la glucólisis son las mismas que se van a utilizar en la gluconeogénesis. Pero solamente en estas partes vamos a utilizar otras. Aquí vamos a utilizar dos para llegar acá. Vamos a utilizar la fosfenolpiruvato carboxisinasa y la piruvato carboxilasa. Muy bien, aquí vamos a ver un poco de las reacciones secuenciales en gluconeogénesis. Y si se dan cuenta, si comenzamos del piruvato, el piruvato va a pasar a oxalacetato y del oxalacetato a fosfonolpiruvato. Si se dan cuenta, las que están en rojo son las que necesitaban la enzima diferente a la que utiliza la glucólisis. Justamente acá se necesita una enzima diferente. Acá está, realmente todas es por 2 porque recuérdense que de una glucosa sacábamos 2 piruvatos o 2 lactatos. Entonces necesitamos 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de lactato, 2 moléculas de aminoácidos para poder sintetizar la glucosa. Entonces eso básicamente es en esta parte solamente es eso. Sí, que siempre vayan y remarcando, que siempre vayan observando que estas son las reacciones clave a entender en la gluconeogénesis. Y acá también lo podemos observar otra vez. Miren, estas les mencionaba nuevamente, tanto la piruvatocinasa, la fosfofructosinasa, glucosa, esas se encuentran activas cuando comemos, ¿verdad? Pero las que se encuentran, estas enzimas, las de la gluconeogénesis, se encuentran muy activas en ayunas o en el ejercicio intenso. Se encuentra muy activa. Existen unas señalizaciones que permiten que cuando el organismo está privado de alimentos, estas enzimas se sobreexpresen y la actividad se mejora todavía para poder llevar a cabo la síntesis de glucosa. Y poder liberar esa glucosa para que llegue a diferentes tejidos, a diferentes órganos que son de mayor importancia. Acá también lo que les decía, ¿verdad? Las enzimas aquí están, ¿verdad? Tanto la piruvato carboxilasa, la fosfonolpiruvato carboxilasa. Y yo sé que es un poco cansado que estarles repitiendo tanto, pero muchas veces no logran ni escribir esto, ¿verdad? Eso es lo importante. Muy bien, vamos a verlo desde un punto de vista más cercano, quizás el primer paso de salto. Si quieren, quiero ver acá. Este sería el primer paso, ¿verdad? El segundo y el tercer paso. Este primer paso
este primer paso, comenzamos por ejemplo del piruvato acá. Podemos comenzar del piruvato. El lactato puede pasar a piruvato. Este piruvato puede migrar a, por lo general cuando pasa eso, si es de la glucólisis, llega a la mitocondria, les decía, para llevarse a cabo el ciclo de Krebs. Más sin embargo, si tenemos pocos alimentos, pocos carbohidratos, en este caso, el piruvato puede optar por utilizar la enzima piruvato carboxilasa y forma el oxalacetato. Este oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs, pero ese oxalacetato a través de la fosfoenol piruvato carboxicinasa forma el fosfoenol piruvato. Se recuerdan, ese piruvato no puede pasar a formar el fosfoenol piruvato directamente, por lo que anteriormente habíamos visto que es una reacción demasiado exergónica, ¿verdad? Va en una sola dirección. Entonces ese fosfoenol piruvato puede migrar al citosol, y en el citosol comenzar ya como fosfonol piruvato a llevarse a cabo todo lo que es, ¿ve? De acá, de fosfonol piruvato a 2 fosfoglicerato, a 3 fosfoglicerato, luego a 1,3 bifosfoglicerato y luego a glicerato, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer. Entonces esto es lo que va pasando acá. Existe otra vía que es del piruvato, también pasa a través de la piruvato carboxilasa al oxalacetato, y a través de la malato deshidrogenasa forma malato. El malato, esto lo vamos a ver en un seminario específicamente, lo vamos a ver. El malato, a través de la malato deshidrogenasa, otra vez vuelve a formar oxalacetato, y a través de la fosfonol piruvato carboxicinasa, el oxalacetato forma el fosfonol piruvato. Esto acá está, miren, el piruvato necesita bicarbonato porque es una carboxilación, y lo que pasa acá forma el piruvato más bicarbonato y ATP a través de la piruvato carboxilasa. Biotina como coenzima también utiliza para formar el oxalacetato. Este oxalacetato con GTP y ¿cómo se llama? Y la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa o cinasa forma el fosfoenol piruvato, y es de esta forma como logramos superar y llegamos desde el piruvato hasta el fosfoenol piruvato, y es el paso que necesitamos para poder llegar acá. Entonces necesitamos dos enzimas, la piruvato carboxilasa y la fosfoenol piruvato carboxinasa. ¿Sí? Acá, ¿verdad? Solamente esto, que este oxalacetato está acá, y finalmente el fosfoenol piruvato. El segundo salto, como todos ustedes creo que ya lo notaron, es justamente cuando estamos como fructosa 1,6 bifosfato. Utiliza una enzima diferente, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, para formar fructosa 6 fosfato. Cuando hablan de fosfatasa es que quita fosfatos, ¿sí? Y el tercer paso es glucosa 6 fosfato a través de la glucosa 6 fosfatasa forma glucosa como tal, y ya puede ser exportada directamente, difundir a través de la sangre y llegar a otros órganos, ¿verdad? De esta forma la glucosa puede difundir fuera de las células y puede viajar por muchos tejidos, hacia muchos tejidos realmente. Ojo, tanto el tercero como el segundo salto, ¿verdad? Estaba acá, ¿verdad? Justamente este es el segundo y este es el tercer salto que da para poder llegar a formar glucosa a partir de piruvato, ¿verdad? A partir de piruvato. Entonces, los aminoácidos, entonces podemos decir, bueno, pero allí vimos a partir del piruvato
del lactato, como pasa a piruvato, y este puede llegar a ser glucosa. Pero ¿cómo puede ser entonces que partamos de los aminoácidos? Por ejemplo, los aminoácidos que son gluconeogénicos son estos, ¿verdad? Los aminoácidos van, por ejemplo, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano, se descarboxilan, hacen algunos arreglos químicos para formar piruvato. Estos para formar succinilcoenzimo A, que después van a piruvato y así fumarato. Hay arreglos. Los aminoácidos, se recuerdan, tienen estructuras que se pueden deaminar para finalmente llegar a incorporarse en algún punto de la glucólisis. Se pueden, ya les voy a explicar bien todo eso. Y se puede observar más que todo en este punto en donde se incorpora cada uno de estos sustratos gluconeogénicos. Observemos, por ejemplo, aquí está el piruvato. El piruvato, recordémonos que puede pasar a fosfonolpiruvato, pero también puede pasar por oxalacetato, realmente pasa por acá, y luego a fosfonolpiruvato, y se va dando hasta formar la glucosa 6-fosfato, que después pasa a glucosa y formar glucosa que puede ser exportada. El lactato puede transformarse en piruvato, ¿sí? Ya llevamos uno de los sustratos gluconeogénicos que podemos utilizar. Los aminoácidos pueden deaminarse, ¿verdad? Un aminoácido como la alanina puede deaminarse y formar piruvato. Otros aminoácidos, si vimos acá, por ejemplo, para formar la asparagina o el aspartato, acá podrían deaminarse y transformarse en oxalacetato. Y el glicerol, se recuerdan el fosfato de dihidroxiacetona, el glicerol se puede fosforilar y introducirse en este punto. Entonces aquí tenemos los puntos donde pueden ingresar tanto el glicerol, los aminoácidos y el lactato para ser como sustratos gluconeogénicos y formar glucosa. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco con respecto al ciclo de Cori o al ciclo de glucosa-alanina. Aquí pueden encontrar diferente información, pero tanto el ciclo de Cori como el ciclo de glucosa-alanina, el libro lo presenta así, es el ciclo principalmente de glucosa-alanina. Por ejemplo, cuando se encuentra una persona en un ejercicio bastante extenuante, el músculo tiene reservas de glucosa en forma de glucógeno, lo degrada y el músculo esquelético lo consume a través de la glucólisis y lo degrada hasta piruvato. Este piruvato, a través de una enzima alanina aminotransferasa y el glutamato le provee un grupo amino y forma la alanina. La alanina puede salir en sangre y llegar al hígado, ¿verdad? Y ya en el hígado, a través de la misma enzima y el alfa-cetoglutarato, la alanina aminotransferasa le quita el amino, se lo toma el alfa-cetoglutarato. Por lo general, casi siempre este alfa-cetoglutarato es el receptor de muchos grupos nitro, ¿verdad? Y forma el glutamato y el piruvato. Y este piruvato hace gluconeogénesis, genera glucosa y esa glucosa la tira a sangre para que lo vuelva a utilizar y se mantenga siempre con energía ese músculo que se encuentra en actividad. En otros libros, el ciclo de Cori lo relacionan principalmente de glucosa, lactato. Por ejemplo, de la glucosa hace glucólisis, como está haciendo ejercicio físico muy intenso, puede llegar hasta lactato. Del lactato sale a sangre y como lactato puede después
a través de ciertas reacciones enzimáticas transformarse en piruvato y en piruvato a glucosa y glucosa nuevamente para ser un ciclo que provee le damos prácticamente un sustrato que no es un desecho, y el hígado lo que hace es te provee una molécula para que pueda generar energía. Eso en sí es el ciclo de Cori. ¿En qué momento se lleva a cabo? Cuando se generan ejercicios extenuantes o cuando hay deficiencia de alimentos, ¿verdad? Cuando pasan ayunos demasiado grandes, ahí puede darse este ciclo. Bueno, acá quizás vamos a hablar un poco con respecto a los estados metabólicos nutricionales. Principalmente podemos pasar la vida en dos estados nutricionales básicos. Uno es el ayuno y otro es el estado alimentario o postprandial. Entonces, para que digamos que nos encontramos en ayuno, tenemos que pasar aproximadamente de 8 a 12 horas sin ingerir alimento. Esto puede variar, ¿verdad? Aún en las personas. Hay personas que no están aptas para poder hacer ayunos. Hay personas que pueden hacer ayunos hasta por 5 días completamente sin tomar más que agua. Entonces eso puede variar, pero en general está de 8 a 12 horas sin ingerir alimento. Podemos estar en ayunas si no hemos comido ningún alimento. El alimento, el estado alimentario postprandial, después de comer, obviamente, inmediatamente después de comer, entramos en estado postprandial y vamos a mantener ese estado aproximadamente de 6 a 8 horas continuas, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la forma como nosotros hemos venido cambiando nuestros hábitos alimenticios, se explicaba en qué punto se menciona que tenemos que consumir alimentos a cada momento. El cuerpo está diseñado para pasar periodos bastante amplios sin consumir alimentos. Entonces, pero el hombre actual por lo general pasa alimentándose a cada momento, y eso ha llevado a ciertas patologías. Por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿verdad? La diabetes son problemas bastante grandes, que es por estarse metiendo alimentos, y por lo general son ultraprocesados que generan ese gran problema. Muy bien, aquí lo que vamos a ver es cómo, fíjense bien, este es un punto bastante importante y quiero que presten un poco de atención a este punto. De aquí en adelante prácticamente las grasas, dice, se sintetizan por los carbohidratos que ingerimos en los hepatocitos en estado alimentario. Por ejemplo, cuando nosotros estamos consumiendo un exceso, aquí estamos hablando de un exceso, ¿sí? Un exceso de carbohidratos. Ese carbohidrato, yo les mencionaba que nosotros lo comemos, ¿verdad? Llega al estómago, se degrada hasta monosacáridos. Esos monosacáridos son absorbidos y el 50% de esa glucosa pasa prácticamente al hígado. Ahora, el otro porcentaje, si nosotros nos mantenemos en un estado de no consumo energético, por ejemplo, solamente acostados o sentados, no hay requerimiento energético, entonces vuelve esa glucosa, esos carbohidratos llegan nuevamente al hígado. ¿Y qué pasa? Obviamente el sensor de insulina sale y permite que se expongan acá los GLUT para poder tomar esta glucosa. Al ingresar la glucosa se enfrenta a la glucosinasa, ¿verdad? A la glucosinasa o a la exoquinasa, y forma la glucosa 6-fosfato. Ojo acá, forma la glucosa 6-fosfato. Esto imaginando que estamos en un hepatocito, ¿sí? Esa glucosa 6-fosfato en un momento puede dividirse. Se recuerdan que se va pasando una serie de reacciones en la glucólisis y sintetiza tanto
tanto el gliceraldehído 3-fosfato como el fosfato de dihidroxiacetona cuando se divide en dos. Luego, ese fosfato de dihidroxiacetona se puede seguir descomponiendo en alfa glicerofosfato. Y este puede seguir su vía hasta degradarse completamente hasta piruvato. De piruvato, luego que ingresa a alguna mitocondria, esto puede formar el acetilcoenzimo A, y ese acetilcoenzimo A son bloques de acetilcoenzimo A, más adelante lo vamos a ver, forman ácidos grasos. Esto básicamente es glicerol, entonces ácidos grasos más glicerol es triglicéridos, ¿sí? Son triglicéridos. Otra, la insulina permite la entrada no solamente de carbohidratos, sino también de aminoácidos. Estos aminoácidos, si se dan cuenta, ingresan. Los aminoácidos, al unirse varios, uno tras de otro, forman una proteína. Una de las proteínas que pueden formar es la ApoB100. Esta proteína, junto con el triglicérido, son una proteína y un lípido. Es una lipoproteína. Por ejemplo, son las VLDL, ¿sí? Entonces, esta VLDL, que es una lipoproteína de muy alta densidad, de muy baja densidad, perdón, sale a la sangre y lleva colesterol. Puede tomar colesterol de los músculos, o de tejidos periféricos, y los puede regresar nuevamente los toma del hígado y los puede llevar hacia los tejidos, Entonces, si se dan cuenta, estos triglicéridos, si se está formando más y más y más, esto es la forma, jóvenes, es la forma como nuestro tejido adiposo, el que estamos ganando, las lonjitas que nosotros estamos ganando, no es tanto por la grasa, ni por la proteína que consumimos, aunque puede tener si es en exceso, puede tener un cierto valor para llevarse a cabo, pero es en sí el carbohidrato el que genera esta grasa. Hay un alimento que es el tufe, creo. Es nada más que hígado de gansos, que esos gansos tienen hígado graso, ¿sí? ¿Cómo hacen que el ganso, que el pato tenga hígado graso? Lo hacen con un jarabe de sirope de alta fructosa, se les mete hasta que le vuelven un hígado graso. Entonces es a puro carbohidrato es que le generan grasas, generamos grasas. Ahora vamos a ver un poco cómo se comporta un adipocito, una célula de grasa, pero cuando estamos en estado alimentario, o sea, si nosotros seguimos alimentándonos, eso va a repercutir en nuestras células adiposas. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros tenemos una enzima en el endotelio, y que es la lipoproteína lipasa 1, y esa lipoproteína lipasa 1 con la insulina, miren, la activa. ¿Y qué es lo que hace cuando esta lipoproteína lipasa 1? Lo que hace es degrada triglicéridos. Viene el VLDL que habíamos liberado allá, y con los kilomicrones que se forman llega a esta enzima lipoproteína lipasa 1, la activa. ¿Quién? La insulina la activa, y ella rompe ácidos grasos, y el triglicérido que trae lo divide en glicerol y ácidos grasos. Tanto el triglicérido que trae los VLDL como los kilomicrones vienen, y este ácido graso, miren, el glicerol sí se va para el hígado,
mientras que el ácido graso ingresa directamente a las células adipocíticas. Si tenemos aquí el glicerol puede fungir como un mediador gluconeogénico, como lo habíamos visto anteriormente, forma glucosa. Esta glucosa ingresa a la célula adipocítica a través de la exoquinasa, también forma glucosa 6-fosfato, miren, forma fosfato de dihidroxiacetona y ese forma alfa glicerofosfato. Y con ácidos grasos, les decía prácticamente glicerol, y forma más triglicérido en el tejido adiposo. Ojo con esto, mientras más nos estamos alimentando con carbohidratos, lo que estamos haciendo es cómo es que finalmente llega ese triglicérido a aumentar los tejidos adiposos. Es de esta forma, jóvenes, es de esta forma como lo lleva a cabo. Y fijémonos acá, también en esa célula adipocítica, en el adipocito, en las células de grasa, también tenemos una enzima que es la lipasa adipolítica. Miren, la insulina, además de que allá hacía que activara la lipoproteína lipasa para que ella degradara al triglicérido en ácidos grasos y esos ácidos grasos poder incorporarlos fácilmente al adipocito, y luego que se llegara un alfa fosfoglicerol y unirlos para finalmente formar grasa. También la insulina lo que provoca es, miren, inhibir a esta lipasa adipolítica. Esta lipasa adipolítica es la que permite degradar triglicéridos, pero como la insulina la está inhibiendo, lo que va a pasar es que como no está activa, como está la insulina, la inactiva, entonces los triglicéridos no se pueden disociar, no se pueden separar el glicerol de los ácidos grasos, y la separación de estos dos es el paso primero para que estos ácidos grasos salgan y puedan sufrir beta oxidación y poder ser degradados. Esto pasa solo si no estamos en continuo darle comida, ¿verdad? Porque esta insulina tiene una fecha de caducidad. El páncreas tiene cuando se sobreexige al páncreas termina agotándose, ¿verdad? Por eso es de que muchos sostienen de que no hay que estar ingiriendo comida a cada momento, ¿verdad? Porque la liberación, muchos no miran el problema en la glucosa, muchos miran el problema en la insulina, y se dan cuenta por qué muchos tienen esa idea. Muy bien, acá vamos a hablar un poco con respecto al músculo esquelético en estado alimentario. Cuando hemos consumido alimentos, ¿verdad? Hemos consumido principalmente algún tipo de carbohidrato. ¿Qué es lo que pasa en el músculo esquelético? El músculo esquelético toma la glucosa a través de la insulina, miren, permite la entrada, y obviamente entra a las células musculares, y esas células musculares van a intentar generar todo el metabolismo que se puede hacer. Si está en estado alimentario, se puede ir por dos vías. Uno, formar glucógeno. Glucogenogénesis realmente se forma aquí. Y acá también puede irse por la glucólisis. Si estamos en actividad física, para poder generar energía. Glucógeno para almacenar. Si no nos consumimos toda la glucosa, se forma glucógeno. Si ese glucógeno y si la actividad energética de ese músculo es pobre, casi no existe, se va a disminuir la glucólisis y se va a formar más glucógeno. Y si esa actividad continúa siendo más baja, este glucógeno puede terminar sintetizando triglicéridos. Los aminoácidos, si estamos consumiendo un alimento que tiene glucosa, aminoácidos, miren, la insulina permite la entrada de aminoácidos y va a sintetizar simple y sencillamente
proteínas si está en una actividad física. Si no tiene una actividad física, los aminoácidos priorizan a ser utilizados en otros mecanismos, por ejemplo, síntesis de algunas proteínas, síntesis de algunas paredes celulares, etcétera, etcétera. Y porque si no hay actividad, si no hay necesidad de sintetizar más proteínas estructurales del músculo, se va a hacer otro tipo de proteínas. Y si no, tiene que ir al hígado, al riñón, a ver cómo poder eliminar estos compuestos nitrogenados. Y también vamos a hablar un poco respecto del hepatocito en estado en ayuno. Miren, habíamos visto anteriormente en estado alimentario, ahora ese hígado en estado de ayuno se va a liberar una. Si ustedes han pasado demasiado tiempo se levantaron, comieron a las 7 de la noche, son las 12 del mediodía y no han ingerido ningún alimento, se ha liberado una hormona que es el glucagón. Ese glucagón lo que permite es que se dé que llega al glucógeno, y el glucógeno genera que se dé la glucogenólisis, o sea, degradación del glucógeno hacia glucosa. Esa glucosa 6-fosfato, ¿verdad? A través de la glucosa 6-fosfatasa, forma glucosa como tal y la libera a sangre para que otros tejidos lo puedan ser utilizados por él, ¿verdad? Uno de los tejidos más ambiciosos de glucosa es el cerebro, el músculo esquelético también. Miren, el glicerol, el lactato y los aminoácidos pueden formar gluconeogénesis si estamos en ayuno, formar glucosa 6-fosfato, y es a través de la glucosa 6-fosfatasa liberar glucosa. Ven cómo el cuerpo humano intenta por todos los medios mantener lo más que se pueda ese estado lo mejor posible. Los ácidos grasos, miren, los ácidos grasos también pueden venir algunos ácidos grasos de cadena libre, ¿verdad? Que están libres, unos ácidos grasos libres que pueden llegar al hígado. Ahí sufren la beta oxidación, que nada más la degradación de esos ácidos grasos forman acetilcoenzimo A, y esos acetilcoenzimo A forman cuerpos cetónicos, y esos van principalmente a servir como energía para el cerebro y el músculo. Esto pasa ya de último, jóvenes. Lo primero que pasa es esto. Esto ya pasa de último. Por eso es de que hay personas que pasan mucho tiempo sin comer, hasta el aliento se les siente como a acetona. Pero es porque están generando muchos cuerpos cetónicos, y es porque pasan mucho tiempo en inanición. Muy bien, ahora para ir finalizando, el músculo esquelético en estado de ayunas, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa en ayunas en el músculo esquelético? En el músculo esquelético en estado de ayunos, la adrenalina se libera, ¿verdad? De las glándulas suprarrenales se libera la adrenalina, porque se encuentra en un estado bastante complicado el músculo, y llega hacia el glucógeno. En el glucógeno le permite que haga glucogenólisis también, y libera glucosa 6-fosfato, que finalmente esa glucosa 6-fosfato se degrada, porque lo que necesitamos es energía, ¿verdad? Porque no hay alimento, porque está en ayunas este músculo esquelético, se degrada hasta piruvato para generar energía, y ese piruvato forma lactato, y ese lactato es enviado hacia ¿dónde sería el enviado ese lactato? Mire, uno sería el lactato, otra las proteínas, la degrada a aminoácidos, y esos aminoácidos son enviados también a torrente sanguíneo, porque si se recuerdan, esto a través del ciclo de Cori puede ir al hígado, el hígado lo toma, forma gluconeogénesis, forma glucosa para poder enviar más glucosa a este músculo. Esa es la forma como trabaja el músculo esquelético en ayunas.
Y si le metemos todavía, lo presionamos más a hacer ejercicio pesado en ayunas, todavía esto se acelera todavía más, ¿verdad? Tiene ciertas ventajas, pero también tiene que tener ciertos cuidados y no se puede hacer sin la orientación de un profesional de la salud que lo esté y bien capacitado en estas áreas para poder llevar a cabo una buena condición de salud. Espero todo haya quedado claro. Cualquier duda o comentario estamos para poderlos ayudar.